La historia de cómo un pequeño principado fronterizo se transformó en uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia de la humanidad es un proceso que se desarrolló a lo largo de siglo y medio de guerras incesantes, maniobras diplomáticas y reformas administrativas. Nacido en la encrucijada de dos civilizaciones en declive, la bizantina y la selyúcida, el Estado otomano no solo logró llenar el vacío de poder resultante, sino que también creó una nueva estructura imperial que durante muchos siglos moldeó los destinos de Oriente Medio y el sureste de Europa. A finales del siglo XIII, el mapa político de Anatolia carecía de un único centro de poder. El sultanato selyúcida de Rum, que había dominado la región durante un siglo y medio, no logró recuperarse de su devastadora derrota a manos de los mongoles y se desintegró. Anatolia se fragmentó en numerosos pequeños principados independientes, beilicados. A la cabeza de estas formaciones se encontraban líderes ambiciosos de tribus túrquicas que, aprovechando la debilidad de sus soberanos, buscaban la mayor autonomía posible. Por su parte, el Imperio Bizantino, que apenas había recuperado el control de su capital tras la ocupación latina, se hallaba demasiado absorbido por los problemas balcánicos y las luchas internas. Constantinopla había perdido de hecho el control sobre sus fronteras orientales. En este ambiente, un nuevo estrato social comenzó a desempeñar un papel decisivo: los llamados gazíes o guerreros de la fe. El debilitamiento de las instituciones estatales favoreció la creciente influencia de la élite militar, que vivía de incursiones en las tierras fronterizas de los territorios cristianos. Los gazíes, que no estaban sujetos a obligaciones con la administración mongola ni con la antigua aristocracia selyúcida, se convirtieron en el recurso humano en el que más tarde confiarían los fundadores de nuevas dinastías. Inscribe tu nombre en nuestro defter. Únete a los valientes. Entre los numerosos principados de Anatolia, el Beylik de Osman al principio parecía uno de los más humildes y menos destacados. Se encontraba en el noroeste de la península, en la región de las localidades de Söğüt y Bileçik, lindando directamente con la provincia bizantina de Bitinia. Sin embargo, fue este principado el que estaba destinado a convertirse en el núcleo de un futuro imperio mundial. Según la tradición otomana posterior, la casa de Osman descendía de la tribu Kayu y remontaba su linaje a los héroes legendarios de la epopeya de los Oguz. Se suponía que el padre de Osman, Ertuğrul, había recibido estas tierras como feudo del sultán selyúcida en recompensa por sus servicios militares. La piedra angular del mito dinástico era la leyenda del sueño de Osman, en el que un árbol majestuoso brotaba de su pecho y proyectaba su sombra sobre todo el mundo. Una visión interpretada como una señal divina del glorioso futuro que aguardaba a sus descendientes. Sin embargo, los historiadores modernos tienden a considerar estos relatos como una construcción ideológica posterior, ideada para legitimar la pretensión otomana de autoridad suprema ante el mundo musulmán. El éxito del Beylik de Osman se debió, al parecer, no tanto a orígenes nobles como a una convergencia única de factores geográficos e ideológicos. Los dominios de Osman se encontraban justo al borde de la frontera con los infieles, Bizancio. Esto, en primer lugar, hizo posible librar una guerra santa, atrayendo bajo sus estandartes a una multitud de gazis voluntarios que acudían de todos los rincones de Anatolia en busca de botín y gloria. En segundo lugar, la proximidad de ciudades bizantinas ricas pero mal defendidas garantizaba un flujo constante de recursos materiales. Mientras los demás beyliks se desgastaban en guerras intestinas con sus vecinos musulmanes, Osman amplió su territorio a costa de los cristianos, lo que incrementó su autoridad. Además, la política pragmática de Osman, quien no vaciló en forjar alianzas con gobernadores bizantinos y perdonó a la población campesina local, creó una base económica sólida para el joven estado. Si Osman fue un carismático jefe tribal, su hijo Orhan se convirtió en el primer verdadero constructor de un estado. Bajo su gobierno, el Beylik fronterizo empezó a adquirir las características propias de un sultanato plenamente consolidado. El logro más destacado al inicio de su reinado fue la conquista de Bursa en 1326. Esta ciudad se convirtió en la primera capital otomana propiamente dicha
y les permitió pasar de tácticas de incursión al asedio sistemático de los centros fortificados bizantinos. Tras la caída de Bursa, otras ciudades clave de la región, Nicea y Nicomedia, también sucumbieron. Los éxitos militares estuvieron acompañados por logros diplomáticos. Oran intervino activamente en los asuntos internos de Bizancio, que en aquel entonces se hallaba sumida en una guerra civil. Al casarse con Teodora, la hija del emperador Juan el VI Cantacuzeno, el gobernante otomano se convirtió en un actor clave no solo en la política de Anatolia, sino también en la de los Balcanes, sentando las bases para trasladar la expansión al continente europeo. El reinado de Murad I marcó el giro hacia la expansión occidental, en lugar de oriental, como estrategia central del Estado. En este proceso, el cruce de las tropas otomanas por los Dardanelos y la toma de Adrianópolis en la década de 1360 desempeñaron un papel enorme. Trasladar la capital de una ciudad de Anatolia a una europea transformó al Estado otomano, tanto simbólica como prácticamente, en una potencia balcánica. Constantinopla se encontraba a la retaguardia de los turcos, aislada de sus posibles aliados en Occidente. Murad I demostró ser un estratega brillante, derrotando de manera constante a las fuerzas dispersas de los gobernantes balcánicos. La batalla de Chernomen en el río Maritsa en 1371, en la que los señores feudales serbios fueron aplastados, abrió el camino para los otomanos hacia Macedonia. Su reinado culminó en la batalla del campo de Kosovo en 1389, donde cayeron ambos comandantes, el príncipe serbio Lázar y el propio sultán otomano. A pesar de la muerte del gobernante, los otomanos obtuvieron una victoria estratégica, quebrantando la resistencia de los principados serbios independientes. Junto a sus victorias militares, Murad I sentó las bases del sistema administrativo clásico otomano. Bajo su mandato, el sistema de concesión de tierras otorgadas a los sipais, jinetes de caballería, a cambio de servicio militar, adoptó su forma definitiva. Esto permitió mantener un vasto ejército de caballería sin gasto directo del tesoro. El cuerpo de genízaros también fue institucionalizado, reclutado mediante el sistema devshirme, el impuesto de sangre, en el que niños cristianos eran arrancados de sus familias, convertidos al Islam y criados como guerreros de élite, leales personalmente al sultán. El hijo de Murad, Bayezid I, quien se ganó el epíteto de El Rayo por la rapidez de sus campañas, intentó transformar una confederación laxa de dominios vasallos en una monarquía absoluta centralizada. Actuó con una energía descomunal en ambos frentes. En los Balcanes completó la conquista de Bulgaria y Tesalia, aplastó a los cruzados en la batalla de Nicópolis y estableció un bloqueo sobre Constantinopla, mientras que en Anatolia sometió por la fuerza a la mayoría de los beilicatos túrquicos independientes, algo que sus predecesores habían evitado. Sin embargo, esta política agresiva de centralización y el desprecio por los intereses de la nobleza local de Anatolia terminaron volviéndose en contra de Bayezid. Su rápido avance hacia el este lo llevó a un enfrentamiento con Tamerlán. La excesiva confianza de Bayezid y su subestimación del adversario provocaron la fatídica batalla de Ankara en 1402. El ejército otomano fue completamente derrotado, en gran parte porque los beyes de Anatolia lo traicionaron y se pasaron al bando de Tamerlán, quien les había prometido devolverles su independencia. El propio Bayezid fue capturado y poco después murió en cautiverio. La catástrofe de Ankara llevó al Estado otomano al borde de la extinción. Tamerlán restauró la independencia de los beilicatos de Anatolia y repartió las tierras otomanas entre los hijos de Bayezid, lo que provocó una brutal guerra civil conocida como el Interregno Otomano. Durante más de 10 años, los hermanos se enfrentaron entre sí, apoyándose en el respaldo de los bizantinos y los gobernantes balcánicos. Parecía que el imperio iba a desmoronarse justo cuando empezaba a tomar forma, repitiendo el destino de muchas entidades nómadas. Una salida a la crisis resultó posible gracias al talento político del hijo menor de Bayezid, Mehmed I. Después de derrotar a sus hermanos y convertirse en el único gobernante en 1413, dedicó su reinado a la minuciosa recolección de piedras. Mehmed rechazó las políticas agresivas de su padre
prefiriendo la diplomacia y la restauración gradual del control. Su principal tarea era reconciliar a la sociedad y reconstruir la autoridad de una dinastía gravemente sacudida durante la agitación. Logró sofocar peligrosos levantamientos sociales y religiosos y, una vez más, unificar los territorios de Anatolia y Rumelia bajo la autoridad del sultán. El proceso de restauración y consolidación fue completado por su hijo, Murad II. Fue un gobernante que quizá se inclinaba más hacia el misticismo y una vida tranquila que hacia la guerra, pero las circunstancias lo obligaron a tomar las armas. Abdicó el trono en favor de su hijo en 2 ocasiones, pero cada vez regresó para salvar al Estado de una amenaza externa. Tuvo que enfrentarse a una nueva cruzada organizada por el Papa y el rey de Hungría. Las victorias decisivas de Murad II en Varna y en la segunda batalla del campo de Kosovo aseguraron finalmente el dominio otomano en los Balcanes. Estas batallas demostraron que el ejército otomano se había recuperado por completo tras la derrota en Ankara. Paralelamente a las campañas militares, se iba forjando una cultura otomana única y una forma particular de Estado. La primera organización otomana representaba una compleja síntesis de tradiciones. De los selyúcidas, los otomanos heredaron la cultura cortesana persa y las prácticas administrativas. De Bizancio, elementos del sistema fiscal y del ceremonial imperial. Durante este periodo surgió un sistema jurídico distintivo que combinaba las normas de la Sharia con la legislación laica, lo cual resultó fundamental para gobernar un imperio multiconfesional. Un paso significativo fue la islamización y urbanización de las tierras conquistadas. La construcción de mezquitas y madrazas no solo embellecía las ciudades, sino que también servía como instrumento para establecer la autoridad en los nuevos territorios. Así los otomanos lograron no solo conquistar vastos territorios, sino también crear un sistema de gobierno estable, capaz de sobrevivir incluso a conmociones como la invasión de Tamerlán y una guerra civil de 10 años. Al final del reinado de Murad II, el Estado había recuperado su condición de imperio, contando con un ejército poderoso, una administración desarrollada y estando preparado para su mayor empresa histórica, la conquista de Constantinopla.